Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista del día. Hoy queremos el Congreso Nacional, ya prácticamente entrando a su etapa final de análisis. Estamos hablando del presupuesto general de gastos de la Nación previsto para el año 2022. Y para conocer un poco las impresiones de una persona entendida en la materia, está con nosotros el economista Aníbal Isfrán Peloso, a quien saludamos. Tenemos el gusto de volver a tenerlo aquí en el espacio de Monitor Económico. Muy buenos días, don Aníbal, ¿cómo le va? Muy buenos días, Samuel. Un gusto compartir contigo, con la audiencia de Monitor Económico. Y bueno, para hablar de estos temas tan importantes y que nos afectan a todos, ¿verdad? Asimismo, el presupuesto general de gastos siempre se dice que es la ley más importante de la nación en un año, porque obviamente todas las finanzas del Estado y cómo se va a administrar el dinero que aportamos a través de nuestros impuestos está presupuestado ahí, y por eso es tan importante analizarlo. Este año se tuvo la particularidad de que hubieron algunas polémicas por ciertos recortes que recibieron por el lado de la educación becal, también algunos fondos que fueron movidos en sus lugares. Habían dejado un evento importante como de Sur sin recursos, luego lo volvieron a mover. En fin, de alguna manera terminaron haciendo ajustes hasta que después sale la versión del Senado que Hacienda lo acepta lo califica como un poco más aceptable. En tu opinión, por lo que pudiste escuchar, lo que pudiste estar viendo en estas semanas de debate, don Aníbal, ¿qué impresión te da sobre este presupuesto para el 2022? Bueno, yo creo que es importante partir de lo que dijiste, ¿verdad? Es la ley más importante, sin duda, sin duda. Imagínense ustedes que la magnitud de recursos que estamos hablando representa el 30 al 34% aproximadamente del Producto Interno Bruto de la nación. O sea, es un tercio de todos los recursos producidos en la economía. Estamos hablando acá, ¿verdad? O sea, no es poca cosa para empezar. Entonces la trascendencia es clave, ¿verdad? Porque cómo se asigna eso, hacia dónde va, y es por sobre todo una manifestación es la verdadera manifestación del poder político, de los deseos y de la manera en que se quieren implementar las políticas. Yo pienso que tiene algunos aspectos importantes, por sobre todo el aspecto de que de alguna manera indica una tendencia a una vuelta a la normalidad. Se está tendiendo a buscar el equilibrio fiscal después de un año muy, muy complicado como fue el año pasado y el año anterior también por temas climáticos y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que nos tomaron. Entonces, por el lado del equilibrio, creo que es positivo, ¿verdad? De alguna manera se encontró la manera, el conjunto, la combinación adecuada para llegar a un déficit del 3%. El año pasado fue 4%, entonces con una idea de volver al nivel propio de la ley de responsabilidad fiscal, que es lo que se quiere hacer. Que este año, nuevamente, en un articulado se decide no aplicar el artículo 7 de la ley de responsabilidad fiscal. Respecto al tema del recorte, o sea, siempre eso va a ser un debate, ¿verdad? O sea, es muy difícil ponernos totalmente de acuerdo qué cosas hacer, qué cosas no hacer, pero creo que era importante también, por ejemplo, el tema del deporte, incorporar esos temas, porque pienso que después de un periodo así tan fuerte como el que tuvimos de aislamiento, del periodo del año anterior, creo que es importante darle a la ciudadanía, a la población, a la gente, un esquema de poder aglutinar esfuerzos y de ver temas diferentes a los problemas habituales. Y pienso que estos Juegos Olímpicos van a ser una excelente oportunidad para ello, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad buena. Si el problema de todo esto es que para hacer algo tenemos que dejar de hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí es lo que a uno le preocupa, que los recortes de repente para hacer cosas muy válidas, muy, muy importantes, vayan siempre por el lado
de temas que sean como inversiones, como inversión en capital humano de alguna manera, que es lo del becal, ¿verdad? La inversión en capital humano creo que es una de las cosas más importantes y creo que nunca debemos de tocar ese tipo de cosas. Creo que siempre tenemos que insistir ahí y por sobre todo tenemos que trabajar de que así como es tan importante este presupuesto, creo que los recortes deben ir por los gastos corrientes fundamentalmente, a pesar de que eso es lo que nos da gusto hacerlo, lo que por temas políticos es complicado hacerlo, pero creo que hacia ahí debe ir. Entonces, un poco la crítica sería eh, que el tipo de recortes que se hagan para las cosas trascendentes, de ninguna manera me parece que deben ser por el lado de gastos de inversión, ya sea para capital humano o infraestructura que tanto necesitamos. Y esa es un poco una lástima que se hayan tocado algunas cosas como esa. Porque si bien mientras se estaba debatiendo eh, recortar o no, dejar casi sin presupuesto a programas tan importantes como Becal o a lo que va a ser los Juegos Odesur, donde Paraguay es sede y va a ser no solamente una oportunidad de promover el deporte, sino también de mostrar a Paraguay como organizador de eventos internacionales, con lo que mueve también por el lado del turismo, que ha sido uno de los sectores más golpeados. Esta semana hablábamos con Marco Eliseche, el viceministro de Administración Financiera, y él nos reconocía que este presupuesto tiene un incremento de 70.000 millones de guaraníes en lo que tiene que ver con aumento de salario y creación de nuevos cargos, ¿verdad? Cuando siempre se está hablando de que también hay una estructura muy pesada que se tiene que sostener con impuestos. Entonces ahí es donde normalmente uno ve que a veces la tijera se pasa por ciertos lugares y sin embargo se siguen privilegiando estos incrementos para hacer más rígido el presupuesto, don Aníbal. Ese es el problema, ese es el problema. Creo que ahí es donde uno debería, o sea, uno esperaría de sus gobernantes que demuestren una verdadera voluntad política de transformar el país. Y lastimosamente no vemos eso, ¿verdad? No vemos esas cosas. Yo creo que de alguna manera, con una visión así, tal vez hasta cortoplacista, se está viendo las posibilidades de que el próximo año se mantenga la tarifa de Itaipú. Eso implicaría 300 millones de dólares adicionales. Entonces, con eso se harían las obras de infraestructura que se están dejando de hacer. Pero es muy endeble, ¿verdad? Es depender de circunstancias como esa para hacer cosas tan trascendentes que puedan determinar la posibilidad realmente de tener un crecimiento sostenido y de lograr un poco que Paraguay pueda, a pesar de que Paraguay está creciendo mucho, tenemos una situación estable, macroeconómica, envidiable a nivel regional, Paraguay aún está por debajo de la media regional en nivel de calidad de vida en general. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo doble, no solamente crecer igual que todos, porque si no igual estamos atrás, sino que tenemos que crecer mucho más que el resto para tratar de hacer lo que se dice vulgarmente el catch-up respecto a las condiciones de vida de nuestra población, considerando el resto de Latinoamérica no más. Así mismo. Hace rato tú comentaste algo que quería preguntarte también, don Aníbal, que es sobre el tema del déficit fiscal. Este año se esperaba que sea, o se espera que sea un 4% el déficit, sin embargo, nos decían desde Hacienda que un poco por las mejoras en la recaudación podría ser un tanto menor que eso, y que para el 2024 podríamos volver nuevamente a respetar esa regla del 1.5% de déficit. ¿Considerás que si la economía se sigue moviendo al ritmo que estamos viendo, esos tiempos eventualmente se podrían acortar? Así, exacto como dijiste, ¿verdad? De la situación económica y mucho depende también de nuestra responsabilidad como ciudadanos para contener definitivamente la pandemia. O sea, aún no nos hemos vacunado todos, aún hay un porcentaje importante, entonces estamos en un riesgo, entonces nuestra recuperación es relativamente endeble. Esperaríamos que no ocurra lo que se está viendo. Pareciera que un grupo de vacunas finalmente van a vencer. Antes nos quejábamos que no había suficiente y ahora sobra todo y hay mucha gente que aún no se vacunó, ¿verdad? Entonces, realmente es una lástima eso. Dependemos, por un lado, del crecimiento,
Por eso era importante esto de Odesur, que va a mover por lo menos nuevamente toda la parte de turismo, la parte de hotelería. O sea, creo que puede ayudar mucho al crecimiento de alguna manera y un poco a levantar esos sectores en general. Entonces, dependiendo un poco de cómo se da esta circunstancia, sanitaria por un lado, crecimiento de la economía, un poco cómo se da la circunstancia también de nuestros vecinos, ¿verdad? Siempre es importante lo que ocurra en Argentina, en Brasil, por todos los temas de contrabando y los efectos sobre la economía informal, que finalmente también tienen sus efectos, ¿verdad? Entonces, pero yendo a esto, o sea, yo partí de ese tema del equilibrio fiscal porque es un tema macro, un tema global. Creo que eso siempre es importante tener la perspectiva global. Globalmente debemos de tener el equilibrio fiscal. Ese nivel de 1,5% de déficit fiscal se lo ve como algo de un déficit que se puede financiar en el largo plazo en un estado en condiciones razonables. Acuérdense que ya estamos, que no tocamos en esto, pero quiero citarte rápidamente, Samuel, el tema del endeudamiento externo. Paraguay ya está llegando al 34, 35% del PIB. Hasta ahora se dice que eso es pagable, esa deuda. Pero tampoco ya no podemos pretender seguir incrementando eso fuertemente porque también ya se va a generar un inconveniente en el proceso para poder pagar esa deuda, ¿verdad? Hoy, así rápidamente para hacer un número para entender, es 13.000 millones más o menos de dólares la deuda. En intereses nomás anualmente estamos hablando aproximadamente 1.000 millones de dólares. Imagínate, o sea, no es poca cosa lo que ya es hoy. Estamos hablando de que con suerte vamos a conseguir 300 más, o sea, 700 igual tenemos que sacar de otro lado, ¿verdad? Entonces, ese es el tema global que nos preocupa, pero eso es global. Después está, si globalmente estamos relativamente bien, el tema es que tenemos que gastar bien. Nosotros lo que estamos haciendo es, externamente, globalmente, estamos razonablemente bien, pero tenemos problemas en la manera en que gastamos. Casi todo lo que gastamos nuevamente va a gastos corrientes y dentro de gastos corrientes casi todo a salarios. Y entonces eso es rígido. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de cambiar y transformar el Estado, de mejorar los servicios para el ciudadano, ¿qué margen de maniobra tiene el gobernante electo? Ni Mandrake no va a poder hacer nada, porque en realidad casi todo está ya súper comprometido. Entonces tenemos, el proceso de transformación siempre va a ser gradual y va a ser marginal la posibilidad de transformación año a año que tenemos, pero si lo hacemos consistentemente, de alguna manera limitamos el crecimiento de los gastos corrientes, entonces en un periodo de tiempo, en una visión plurianual de 5 años, 10 años, vamos a poder hacer la transformación. Por eso que es importante este presupuesto y por eso ese tema de decir, volvimos a aumentar 70.000 millones, pues va exactamente en contra de lo que uno debería esperar para buscar una transformación estructural del Estado paraguayo y mejorar la calidad del gasto. Sobre todo, don Aníbal, porque estamos hablando de que como bien mencionaste, el pago del servicio de la deuda, que son esos intereses, cada vez es más alto. O sea, yo recuerdo, hace unos años estábamos, claro, eran 200, 300 millones, ahora estamos cerca de 1.000. Y por las últimas emisiones que hemos visto, el porcentaje de lo que emitimos, cuando emitimos 600, 800 millones, antes recuerdo, cuando comenzamos en este tren de ir emitiendo bonos soberanos, un 60, 70% de lo que emitíamos era para inversión. Hoy día, y en el último presupuesto, apenas un 18% nomás ya quedó para inversión, el resto fue todo para administración de pasivos. Entonces, cada vez nos queda menos espacio para que cuando nos endeudamos, el dinero que recibimos es otra vez para pagar deuda y no para invertir. Y la inversión es donde está nuestro desarrollo. Sí, no hay mucho que decir ahí, ¿verdad? Es así. El tema es que yo siempre dije, vamos a endeudarnos, pero vamos a endeudarnos para invertir. No, tampoco no tenemos que demonizar el proceso de
de que una parte sea para repagar deudas, o sea, es mejorar la estructura de pasivos, hay todo un tema. El problema es que cuando casi todo lo que emitís es solamente para eso, primero que no siempre, o sea, uno, dos, tres, 4 años tal vez, uno puede mejorar la estructura de pasivos. Llega un momento que uno, en teoría, prácticamente optimiza eso y muy poco ya es el margen. Y a partir de ahí ya entra lo que clásicamente se habla de ser una bicicleta, ¿verdad? De simplemente decir, bueno, como no puedo pagar o reducir la deuda, que en realidad yo no digo necesariamente tenemos que reducirla, simplemente que esa deuda se use de tal manera a que permita que en el futuro podamos crecer más. O sea, la inversión en general lo que hace es que aumenta la capacidad productiva del país y eso hace que aumente la capacidad de que crezca el Producto Interno Bruto. Entonces el producto potencial llega a ser mayor y el producto potencial es un producto con el que crece naturalmente la economía. Una buena noticia dentro de todo lo que estamos conversando, don Aníbal, es que ayer salió Fitch a dar nuevamente su calificación sobre Paraguay. Mantuvo la nota de Paraguay, incluso las perspectivas de Paraguay en W, lo cual, por lo menos mirando el vecindario y viendo que muchos redujeron su nota soberana, habla bien de que por lo menos hasta acá, de alguna manera, el Paraguay a nivel macroeconómico está haciendo bien las cosas y eso, ahora cuando en enero o febrero tengamos que hacer una nueva emisión de bonos, vamos a seguir por lo menos con esa chapa de ser un país estable. Sí, creo que dentro de todo siempre está en eso, ¿verdad? Acá lo que pasa es que tampoco podemos conformarnos con la estabilidad solamente, ¿verdad? Y acordate que es lo que te dice la calificación soberana en general, que es la probabilidad de pago de la deuda. O sea, pienso que lo que todos los economistas en general coincidimos es que niveles entre el 30-35% del PIB, por la estructura productiva que tiene nuestro país, en general es un monto que se puede pagar, ¿verdad? O sea, si uno mira esto, dice, bueno, en general lo podemos pagar. Hasta ahí está bien. El tema es si en realidad va a ser una sostenibilidad en estabilidad nomás, ¿verdad? Y con las mismas condiciones. Entonces eso no es suficiente para nosotros. Lo que queremos es, primero, que Paraguay pueda hacer grado de inversión, porque creo que Paraguay en general tiene las condiciones macroeconómicas. Tal vez lo que siempre critican y lo que siempre dicen es un poco la falta de institucionalidad nuestra, global. Creo que la gobernanza de empresas públicas, la gobernanza del sector público, la estabilidad de las leyes, el tema del poder judicial, todo eso es lo que está limitando de alguna manera que Paraguay pueda hacer grado de inversión, ¿verdad? Y eso sí queremos, porque el ser grado de inversión implicaría la posibilidad de acceso a muchos recursos en mejores condiciones de las que actualmente estamos teniendo. Y eso puede facilitar, o sea, si aprovechamos bien, es una maravilla porque vamos a poder aumentar la posibilidad de crecimiento de la economía. Si no, y no hablo solamente de crecimiento en sentido general, o sea, yo quiero que entendamos que cuando yo hablo de crecimiento, un poco también la posibilidad de tener mayores programas sociales, mejores condiciones de vida para todos. O sea, asumimos que habiendo recursos podemos hacer una mejor distribución del ingreso y el Estado puede cumplir mejor su rol de distribuidor de recursos hacia los más necesitados. Sí, mismo, totalmente de acuerdo. Una última consulta, don Aníbal, antes de cerrar. En tu expectativa, ¿cómo has visto este 2021? Estamos hoy iniciando el último mes del año y bueno, ya seguramente comienzan ya los análisis de cómo ha sido el 2021 y lo que podemos esperar del 2022. No, mira, este 2021 es un año bien interesante, diría, ¿verdad? O sea, empezamos con muchísima incertidumbre, diciendo esperemos que sea mejor, pero nunca claro, estábamos con todos los problemas iniciales todavía y muy fuertes de la pandemia, ¿verdad?
Entonces estábamos muy preocupados todos por este proceso. Pero a pesar de ello, de alguna manera, la economía empezó a recuperarse, ¿verdad? También ya la gente, nos acostumbramos un poco al nuevo normal, a hacer las cosas de una manera diferente, mismo cómo estamos haciendo la nota, cómo todo esto era, todo, se volvió toda una cosa diferente. Entonces, el 2021 creo que es un año muy interesante. Tuvimos nuevamente condiciones buenas a nivel de precio de los commodities. Creo que eso ha ayudado muchísimo. Si bien es cierto que también tenemos algún problema de inflación y todo eso, que creo que se va a controlar dentro de todo, pero también gracias al buen precio y el buen año agrícola y agropecuario en general, esto permitió que existan divisas suficientes en la economía y que de alguna manera se pueda controlar aún en cierta manera este problema inflacionario que estamos teniendo. Entonces, interesante, bueno en términos de que es el inicio de la recuperación, aún con incógnitas respecto a si esto va a seguir dependiendo un poco de la situación sanitaria, cómo se dé. Esperemos que nos cuidemos, que seamos responsables como sociedad. En general tenemos desafíos importantes. Mismo Cacupé acá puede ser una prueba de cómo nos comportamos como sociedad respecto al aislamiento, al distanciamiento social, y espero que la gente use la vacuna que tenemos. Perspectivas para el 2022 creo que pueden ser nuevamente positivas dependiendo un poco de cómo lleguemos con el tema sanitario. Interrogante o riesgo es la inflación. Creo que la inflación es el gran tema que tenemos que estar atentos. Pienso que el Banco Central tiene todos los instrumentos para hacer un buen trabajo. Creo que lo está haciendo bien, creo que está levantando la tasa, que es una medida de política apropiada en estos momentos. Pero hay que estar atentos. Creo que ahí está el tema. Bien, esperemos que se cumplan las expectativas por el lado del presupuesto y un poco eso, ¿verdad? Dependiendo de la situación agrícola, pero optimista, ¿verdad? Optimista respecto a que por lo menos estaríamos cerca del 4% nuevamente de crecimiento para el próximo año. Este año esperemos que esté por ahí más o menos también. Y bueno, eso es lo que esperamos. Para cerrar la nota nomás, te quiero una consulta porque creo que pusiste el acento sobre el tema inflacionario. En el primer trimestre del 2022 ya se podrían comenzar a ver los efectos de una contención más a la inflación con estos ajustes en la tasa de política monetaria que hizo el Banco Central, don Aníbal. Yo no creo, Samuel. Porque es importante mirar cuál es la verdadera composición de la inflación, ¿verdad? La inflación que se está dando es una inflación por exceso de demanda o exceso de oferta, si uno lo quiere mirar del mismo lado, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, es una inflación debido a aumento de precios de alimentos fundamentalmente, precios de commodities, precios de productos no controlados, o sea, bienes controlados, servicios públicos, combustibles, ¿verdad? Todo eso. La parte monetaria, cuando uno analiza, yo estuve analizando la vez pasada del 7,6% que fue la inflación al mes pasado. 2,7% nomás es lo que no está considerada por todo el resto de los alimentos y las otras cosas que te había citado. Entonces, si dentro de ese 2,7, nuevamente la parte monetaria probablemente es 1,5% nomás, que es resultado de la expansión monetaria que se tuvo para tratar de controlar la crisis anterior del COVID y apoyar a la economía que no caiga tanto. Por lo tanto, controlamos eso, no, va a ser poco aún. Creo que vamos a seguir teniendo, pienso que la inflación vamos a tenerlo por el entorno al 6%, tal vez, esperemos que no mucho más, pero en ese entorno cerrar. Y probablemente el control se va a ir dando hacia finales del próximo año. Yo no creo que los primeros 2 o 3 meses del próximo año ya se pueda controlar esto. O sea, nuevamente hay muchos interrogantes, pero mi proyección es que
recién lo veremos después en el segundo semestre del próximo año, cuando se estabilice, se equilibra un poco la producción con la demanda, por sobre todo. Esta inflación no es monetaria. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Excelente. Bueno, Aníbal, te agradecemos mucho por tu tiempo, tu análisis. Realmente es un gusto siempre conversar contigo sobre estos temas y bueno, deseamos que tengan una buena jornada. Igualmente, Samuel, un saludo para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El economista Aníbal Insfrán conversando con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa.